Estimadas amigas y estimados amigos, abogados, miembros, compañeros del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas y amigas y amigos que nos siguen en las redes sociales, me da muchísimo gusto saludarlos. Eh, este día tengo el enorme gusto de tener una conversación con un estimado amigo nuestro del colegio, que aparte fue presidente también del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas, mi amigo Juan Marcos Gutiérrez González. Vamos a platicar con él acerca de un problema que fue muy sonado en el norte del país, particularmente en el estado de Baja California, y me refiero a un proceso expropiatorio que afectó los derechos del municipio de Tijuana. Juan Marcos, me da muchísimo gusto saludarte. Celebro que tengamos oportunidad de platicar. Siempre un gusto verte, estar aquí contigo, Hugo, y desde luego, poderme dirigir a nuestros colegas y amigos. Primero, el Colegio Nacional de Abogados Municipalistas y en general a todas las personas que nos hacen el favor de seguirnos, de conversar con nosotros, de interactuar con este colegio que pues tanto cariño le tenemos y a través del cual estamos difundiendo el derecho municipal. Así es, Juan Marcos. Pues como platicábamos, el tema de esta conversación gira en torno a un proceso expropiatorio que tuvo lugar, entiendo que hace aproximadamente un año, en el municipio de Tijuana, por supuesto dirigido por el gobierno del estado. Y para empezar y para darle contexto a las personas que nos hacen favor de seguirnos, yo te pediría que nos dieras un contexto general, valga la redundancia, respecto del bien inmueble que fue objeto de este proceso expropiatorio. Sí, mira, se trata de una zona conocida por los locales como el Club Campestre de Tijuana, que es definitivamente el área verde de mayor continuidad y extensión, con mayor calidad de estado y cuidado. Es un campo de golf completo de 18 hoyos. Antiguo, forma parte del patrimonio cultural de Tijuana, sin duda. Se remonta a décadas en las que incluso todavía no era Baja California Estado, a los años 40. Propiedad de una asociación civil que también desde su nacimiento es más vieja que el propio estado de Baja California, que se trata del Club Social y Deportivo Campestre, que le integran algunas 800, 900 personas de la ciudad de Tijuana. Es un club privado que le da muchísimos servicios, sobre todo ambientales, a la ciudad. Pero debo decir algo importante, es un club privado por lo que toca a ciertas instalaciones, pero el core de su función, que es el campo de golf, aunque tiene otras actividades, desde luego tenis y otros deportes y servicios, el golf es abierto al público en general. Tú haces tu reserva y puedes ir a jugar ahí. Es privado en el sentido de que quien es socio pues tiene algunos privilegios de costo, pues como es en todos los clubes de esa naturaleza, no hay ninguna novedad. Bueno, ese club es propietario de ese inmueble, que son unas 50, 55 hectáreas, más de 500,000 metros, de las cuales casi el 80% es esa área verde, ¿no? Okay. Y el gobierno estatal pasado, porque ahorita hay un nuevo gobierno estatal, que encabezó el señor Jaime Bonilla, inició después de una serie de amenazas públicas, de un conflicto político con el exalcalde de Tijuana, una cosa ahí que no nos debe ahorita quitar mucho el tiempo. Amenazó y después de 3 meses cumplió la amenaza. Y el 13 de abril. Hace un año casi. Hace un año casi, concretó la amenaza a través de emitir un decreto en el que hizo la declaratoria de utilidad pública y de inicio de procedimiento expropiatorio. Los procedimientos expropiatorios no pueden ser sin sede administrativa, sino un procedimiento en forma de juicio donde el expropiado sea oído y que pueda defenderse y demás, y con formalidades de procedimiento. Abrieron ese procedimiento con esa declaratoria y en un mismo acto, pues en una misma publicación en el órgano oficial del Estado, se llama Periódico Oficial de Baja California, y con ello pues comenzó una ruta pues complicada, pero de la que salimos finalmente airosos. Ok, ese es el contexto del bien que fue expropiado. Ahora, platícanos un poco, ¿cuál es el papel que juega el municipio
sobre todo para las personas que nos escuchan y que están muy atentas y muy interesadas en las facultades del municipio, ¿cuál es la forma de entender la interacción que puede haber en materia de desarrollo urbano entre el municipio y otros órdenes del gobierno a la luz del 115 de fracción Quinta. quinta? Sí. Mira, Hugo, esto es muy relevante porque ahorita que las ciudades grandes y medias de Tijuana están, por ejemplo, sufriendo fenómenos como la verticalización, y digo Es un sufriendo proceso muy interesante. porque no está habiendo la suficiente planeación ni concurrencia de esfuerzos de inversión por los desarrolladores, que le quieren sacar el 20 o el 30 veces de beneficio a un predio, pero no le ponen 20 ni 30 veces a la vialidad, ni a la infraestructura hidráulica y demás. ¿Te refieres a las porciones que forzosamente tienen que donar los desarrolladores? No solamente a eso, me refiero a las obras de mitigación, a la mitigación y a la viabilidad que le tienes que dar a las zonas en las que de repente le vas a meter a vivir muchísima gente, ¿no? Se tiene que mitigar los efectos urbanos. Y entonces los municipios están llamados por la fracción quinta que bien citas a ser los planeadores del desarrollo urbano, sus reguladores, y quienes en última instancia determinan el uso, la subdivisión, el fraccionamiento del suelo, las licencias de construcción son actos municipales atribuidos como facultad al municipio desde la Constitución. ¿Y qué sucede? Que si bien la Constitución refiere que esto ha de ser conforme a leyes generales y algunas normas que pueden venir del Estado o la Federación, estas no pueden ser transgresoras de la autonomía municipal. No pueden ser a tal grado de quítate que ahí te voy, ¿no? Claro. Y entonces lo que ocurrió en este decreto expropiatorio es que de punta a punta, bueno, no voltearon a ver al municipio. Así de sencillo. Y esa violación a la autonomía municipal se traduce desde la perspectiva de los derechos humanos del expropiado en violaciones a su garantía de audiencia y de debido procedimiento. A ver, hago una pausa ahí. ¿Quién detona Evidentemente, quienes detonaron el proceso, porque es un amparo, entonces Sí, fueron los particulares que se sintieron correcto, agredidos por el proceso expropiatorio. correcto. ¿Y qué papel jugó inicialmente el gobierno local, el gobierno del municipio de Tijuana, en ese proceso? Ninguno en el sentido de que, y ese fue el agravio, de que el municipio jamás pidió esa expropiación, jamás la planteó como parte de su programa de desarrollo urbano, Okay. que además sería ilógico pedir un área verde que ya es área verde. Okay. El título de propiedad no hace mejor el proceso de fotosíntesis ni nada. Y además está bien probado que las áreas verdes que pudieran equivaler, no hay ninguna del tamaño de la de ese Campo de Agua, pero las que son más o menos grandes en Tijuana, el Parque Morelos, el Parque de la Amistad, que no miden lo mismo, pues sus condiciones de mantenimiento no se comparan ni por tantito, o sea, son lamentablemente mucho menores. Entonces no hay ninguna razón, ¿no? Yo creo que cualquiera pediría expropiar un parque abandonado, por muy privado que fuera, ¿no? Pero resulta que el mejor pulmón de la ciudad, muy bien mantenido, el gobernador anterior decidió expropiarla por una serie de sin razones que quizás ahorita no vale la pena ni siquiera detenerse en ellas. Básteme decir que no les importó el tema de la normatividad municipal. Entonces, el afectado del Club Campestre decide ampararse, ahí es donde interviene tu servidor, como abogado, y entonces hicimos un planteamiento tal que llevó a que hoy un juez de distrito ya de fondo, después de haber otorgado suspensión provisional y definitiva en el amparo, otorga el amparo de fondo diciendo que no se puede expropiar para efectos de un tema de equipamiento urbano, facultad municipal, áreas verdes de equipamiento urbano, fracción tercera del 115, sin preguntarle al municipio. Pero para preguntarle al municipio, pues no es una cartita, que tampoco lo hicieron. Es todo un procedimiento claro. de consultas y de justificaciones que hacen en Baja California lo que yo he definido la expropiación bajo un procedimiento rígido. Así como los constitucionalistas conocemos que hay constituciones rígidas y flexibles, aquí está todo diseñado para que la expropiación sea el último recurso después de negociar con el sector privado. Y por tanto,
Aquí lo relevante, te debo decir, es que cuando el gobierno del Estado defiende su acto expropiatorio, dice preocupantemente que ellos son superiores al municipio, que hay un tema de jerarquía Es un problema que hemos en visto todo el país, ¿no? en muchos estados, pero además el problema no es nada más de los gobiernos de los estados, que son los que lo dicen, sino de muchos gobiernos municipales que lo aceptan, ¿verdad? Pero Ese es bueno. el tema, ese es el tema clave, esto que estás diciendo, es que mi jefe del gobierno estatal. Y ahorita traen el rollo, en ocasión de los verticales, que dice la Ley General de Asentamientos Humanos, por ejemplo, que se deberá favorecer tal tipo de desarrollo. Sí, pues, pero cada quien en el ámbito de su competencia lo habrá de definir lo que le toca. Y al municipio le tocan las definiciones claves: uso de suelo, destino a los bienes públicos, fraccionamiento, subdivisión, consolidación, condominios, etcétera. Y en esto lo que vale mucho la pena decir es que jugó un papel muy importante porque la Corte ya desde hace 3, 4 décadas ha sido muy amiga de la autonomía municipal, en mi opinión. ¿Cómo no? Y existe una jurisprudencia que yo le llamo el municipio no es florero, donde la Corte ya definió respecto de estas áreas aparentemente grises de coordinación o de concurrencia, que dice que en materia de desarrollo urbano el municipio no está pintado, el municipio debe tener una participación efectiva y que se debe permitir el ejercicio pleno de sus facultades. Entonces no hay tal cosa, por ejemplo, ocurre que llega una instalación federal o una actividad de un privado, por decir una concesión X federal, y crean que porque están aquí el papelito federal se pueden instalar donde se les da la gana y demás. Perdón, entre Entonces, paréntesis, vamos a informarles a ustedes cuáles son los datos de esa jurisprudencia tan interesante que nos está comentando Juan Marcos. Perdóname. sí, es Continuamos. muy importante citar los rubros y los números de jurisprudencia, al igual que otra tesis también de pleno de la Corte que ha indicado que la diferencia entre las normas municipales y estatales no se rigen bajo el principio de jerarquía, sino de ámbito de competencia. Y esto es de nueva cuenta el reconocimiento de la facultad legislativa de los municipios de emitir normas enteritas que generan situaciones de derecho completitas que no están en la lógica de aquel viejo reglamento que dota en la esfera administrativa el complemento de la ley. Estamos hablando de la verdadera capacidad creativa de derechos y obligaciones por parte del municipio como ente colegiado. Para crear un orden jurídico local. Es correcto. Distinto y distinguible, diferenciable. De la ley estatal y de la ley federal. Y además, hay algunos instrumentos que tienen fuerza de esa norma de observancia general, y unos de ellos son los acuerdos de fraccionamiento y los programas de desarrollo urbano, sean totales o sean parciales. Tienen fuerza de ley una vez publicados, tienen una fuerza normativa, generan derechos y obligaciones, entre otras las donaciones que tú mencionabas. Por tanto, aquí de lo que estamos hablando es que para expropiar con propósitos de equipamiento urbano, facultades municipales, el municipio no está pintado. Entonces la gente me pregunta, bueno, y entonces si le hubieran preguntado al municipio, ¿no? Si se hubiera pedido la expropiación, no lo sé, porque al municipio le tocaría justificarla. Y en esa justificación de nueva cuenta no puede ser arbitraria, tiene que ser racional. Y la racional de una expropiación, y aquí ya sí tiene que ver las leyes y reglamentos de Baja California y de sus municipios. Te repito, mi análisis, un estudio que tengo desde hace más de 20 años, es que está diseñada para que sea solo cuando sea estrictamente necesario la expropiación. Venir a decir que se requerían tantos metros de áreas verdes cuando ahí están. Venir a decir que querían hacer actividades multimodales y un centro multifinalitario que implicaría por el puro estacionamiento quitar esas áreas, parte de esas áreas verdes, fue una cosa de locos. Y entonces hay que decir algo muy importante. Las facultades municipales deben defenderse por el ente municipal, por el municipio, por su ayuntamiento. Pero también representan garantías de seguridad jurídica, de debido procedimiento y de garantía de audiencia y defensa para los particulares. Dicho de otra manera,
lo que desde la perspectiva del ayuntamiento como órgano de gobierno sería defender sus potestades, insospechadamente son garantías individuales y derechos humanos que desde la perspectiva del particular deben defenderse. O sea, hay un nexo, digamos, lógico jurídico entre el esfuerzo del municipio para defender sus propias facultades y sus propias competencias, que a su vez se traduce en una garantía de los gobernados para hacerse escuchar en procesos que les afectan como un Es fenómeno migratorio. correcto. Y que se pueden hacer valer en paralelo o no. Yo acá en Tijuana hubiera querido, hubiera deseado que el municipio también hubiera hecho valer esto. Mira, No una lo hizo. controversia. Una controversia constitucional. Ese asunto Sí, sí. era, perdón que lo diga, el matón Sí, de ese sí, asunto. sí. Pero había una circunstancia política que lo impedía, de cierta inestabilidad gubernamental en Tijuana, y no se pudo. Pero por eso es importante entre que distinguir y atender que, bueno, si no lo hace valer el municipio, tú como particular tienes que encontrar primero tu interés jurídico y legítimo. Aquí había un claro interés jurídico, no hubo cuestionamiento al respecto, ni siquiera por la autoridad responsable, pero luego sí entonces traducir, llevar al campo los derechos humanos, el tema de las competencias de nuestro federalismo, porque bien ejercidas las facultades municipales, a ti particular te sigue arrojando tu derecho a ser oído y vencido, tu derecho a un debido procedimiento y tu derecho a la certidumbre jurídica. Pues no puedes estar comprando este lugar y no saber qué va a pasar mañana, ¿no? Porque se le ocurrió al gobernador, ¿no? Exactamente, quiero certeza. Oye, me gustaría que nos platicaras, sé que fue un proceso complejo, de varias instancias, pero el proceso inició, por supuesto, me imagino, bueno, con algún recurso primero o directamente al juicio de nulidad, ¿cómo se fue suscitando? Es interesante, mira, fueron así que dos procedimientos en paralelo. El procedimiento en sede administrativa, el que se inició con esa declaratoria ilegal, inconstitucional por parte del gobierno del Estado, se estaba atendiendo, pero en la ley de expropiación del Estado no se hubiera parado el procedimiento, sino hasta ya emitido el decreto expropiatorio propiamente dicho. El decreto que se combatió fue el decreto que inicia el procedimiento expropiatorio. Si hubiera continuado sin este amparo del que te voy a hablar ahorita, se hubiera expropiado, se hubiera desposeído y probablemente se hubiera ganado al final en las instancias, porque de ahí hubiera seguido un juicio contencioso administrativo estatal y luego el amparo directo, digamos aquí. Pero nosotros, al ver que violentaron la autonomía municipal, decidimos plantear un amparo contra el municipio por una razón. ¿Contra el municipio? Contra el municipio. Porque el Estado alegó en su decreto una sola referencia al municipio, que lo hacía conforme al programa de desarrollo municipal. Estudiamos el programa de más de 500 hojas y no tenía destinado al campestre para hacer un tema público. Entonces, ¿qué le demanda? Entonces, la omisión, claro, de habernos llamado a ese presunto procedimiento. Y si no, entonces, como autoridad ejecutora, al gobierno del Estado como autoridad ejecutora, se le demandó el estar ejecutando una expropiación que nadie le pidió. Que no tenía fundamento. Que no tenía un origen. No tiene motivación. Legítima motivación, fundamentación, y no tenía un origen legítimo, porque para el propósito de un parque, el municipio y solo el municipio podía pedir. Entonces, facultad, fracción tercera del 115. Entonces, dijimos, oye, o tú estás mintiendo, Estado, o tu municipio nunca me llamaste a los procedimientos correspondientes, ¿no? Cambio de uso de Entonces traemos a juicio al municipio, pero como autoridad ordenadora, y al Estado como autoridad ejecutora. Entonces fuimos como un tercero extraño al procedimiento, pues obviamente se nos amparó con un estudio de fondo de las facultades del municipio que nunca se ejercieron, que el Estado mintió al haber dicho, me estoy fundamentando en este programa. Lo único cierto de ese programa eran algunos datos del déficit de áreas verdes en Tijuana. Pero pues si alguien ha cooperado con la existencia de la mayoría de las áreas verdes, ese es el Club Campestre de Tijuana. Bueno, entonces ese fue el amparo indirecto, que fue la sustancia. Amparo indirecto, la sustancia, y
El nuevo gobierno en Baja California, Perdón, nada más para ubicar. Entonces, no hubo un juicio de nulidad de por medio, o sea, no hubo necesidad de pelear en un juicio se administrativo. atendieron los dos procedimientos, pero el juicio, perdón, el procedimiento administrativo nunca llegó a su fin, Okay. porque el amparo Indirecto. indirecto produjo primero una suspensión provisional, luego una definitiva, y luego, gracias a Dios, se fue el gobernador. Terminó su periodo. Pero a final de cuentas se produjo ya la sentencia de amparo. Y sí, el ya amparo con el nuevo gobierno. Okay. Y este nuevo gobierno, esto es muy importante porque has hablado de instancias, pudiendo haber impugnado, no con ninguna razón exitosa, pero tenía derecho a un recurso, con una enorme decencia anunció que se conformaba con la sentencia, le dio cumplimiento, y esto lo debo decir a mucha honra de la gobernadora. Dijo, cumplo la sentencia de amparo por sus razones, pero también por respeto al derecho humano a la propiedad privada. Y esto es una expresión muy relevante porque vuelve a ratificar que en Baja California la expropiación no puede ser una frivolidad como el estar peleado un gobernador con un alcalde que es miembro de un club X. Queda muy claro, no solo por el marco jurídico, sino ya también por el tramo político de cómo se utilizan las leyes, de que va a haber un respeto a la propiedad privada. ¿Va a haber expropiaciones en Tijuana? Pues claro que las tiene que haber, pues para es un ensanchar calles, legal, pues, sí, o sea, para cosas que realmente se requieren y se justifican. Lo que está diciendo la gobernadora es no más a expropiaciones caprichosas, se respeta la propiedad privada, y yo creo que es un tema que debe reconocerse. Bueno, el problema, a final de cuentas, se centra en la motivación de los actos expropiatorios, ¿no? O sea, qué bueno que la expresión de la gobernadora haya sido en el sentido de que no habrá caprichos de por medio, pero a final de cuentas, pues es en la motivación de cada acto expropiatorio donde se tiene que analizar la dimensión y las consecuencias que puede tener. Las verdaderas necesidades, ¿no? Las verdaderas necesidades. Hay un adagio en inglés que dicho en español dicen, si no hay un problema, ¿para qué lo arreglas, no? Claro. ¿Para qué vas a expropiar para parque un predio que ya hace y simplemente recordar cuál es el nombre completo de ese acto administrativo. Es una expropiación por causa de utilidad pública. O sea, mientras no se acredite la utilidad pública, pues evidentemente se producen problemas como el que tú has platicado. Desde luego. Y mira que hay una serie de predios en todo Tijuana, de 1,000, de 2,000 metros, parques inconclusos, parques mal atendidos, muy mal mantenidos. Hay tanto que hacer realmente en materia de áreas verdes que esto era un absoluto despropósito. Pero se inscribe, y esto sí lo debo de decir, hubo quien pensó que este era un ejercicio peligroso, porque de prosperar en Tijuana esa expropiación, yo ahí sí quiero decir que quién sabe cómo andaríamos ahorita en el resto. Pues sí, se crean precedentes. Pues sí. Oye, pues muchas gracias, Juan Marcos. Ha sido muy, muy interesante lo que nos has platicado. Yo te quiero comprometer, si no tienes inconveniente. Quiero invitar primero a las personas que nos hacen favor de seguirnos y que han estado atentas a esta entrevista, a esta conversación que hemos tenido Juan Marcos Gutiérrez y yo, para que a través de las redes sociales formulen preguntas o hagan comentarios, y te quiero pedir de favor que también intervengas en la respuesta de esos cuestionamientos que la gente haga, pues para que sea de mucha utilidad esta entrevista. Ya existe una versión pública, pero además la versión privada no tiene ningún dato inconfesable. Te la hago llegar para que la subamos a la página de internet. Creo que vale la pena, es una sentencia no muy larga, pero sí muy contundente. El estudio que hizo ese juez, no porque nos haya dado la razón, pero es raro ver en amparos una reivindicación del poder municipal. De veras, perdón que lo diga, hay algunos circuitos, algunas zonas del país que al municipio no se le ve como lo debíamos ver. Bueno, como Baja California es punta de lanza en el tema municipal, ¿no? Desde aquella
vieja controversia. Pues no fue controversia, fue una revisión, un amparo en revisión. No, ¿qué fue? Bueno, son las dos el cosas. problema Ya sé entre que te Mexicali refieres. y el Y el gobierno estatal. dio lugar a la resolución que condujo el ministro, nuestro colega integrante honorario. Sí, Mira, sí, Azuela. Esta es la historia rápida. En el año 91, el municipio de Mexicali interpuso un amparo contra un acto del gobierno del estado. Y la corte le dijo, no procede tu amparo. ¿Por qué? Porque eres un poder público. Es un orden de gobierno. Es un orden de gobierno. Debes de interponer controversia cuando tengas estos problemitas. Ahí quedó. 3 años más tarde, el municipio de Tijuana todavía no entraba en vigor la reforma que ya hizo claro, la del 105 constitucional, todavía no entraba. 94, sí. Y con esa tesis de don Mariano Azuela Huitrón, nos fuimos a la controversia, pero un poquito más arrojadamente, contra la federación. Aquel amparo, y que pudo haber sido controversia, fue entre municipio y estado. En este caso, fue el municipio de Tijuana contra la federación por un tema del presupuesto del año 1995. Y fue la primer controversia constitucional entre un municipio y la federación en la historia del México. Pero además me gusta mucho expresarlo de esta forma. Al haber el ministro Azuela, no sé cuál haya sido la decisión judicial, pero me imagino que desechó la demanda de amparo. Sí. Desechó la demanda de amparo. Perdió Mexicali, pero ganó el municipio. Exactamente, al negarle a Mexicali personería ¿cómo? Legitimación activa. Legitimación activa. En ese momento le reconoció al municipio su carácter de orden de gobierno. Correcto. Le llamó la atención para que lo recordara, ¿no? Es correcto. Y lo dijo así, es curioso porque la palabra que utilizó y está en esa histórica sentencia fue: el municipio es un poder. Aunque lo decía en la noción del orden de gobierno. Vinieron 2 momentos importantes en la historia, inspirados, fundamentados, movidos por esa histórica sentencia. La controversia constitucional 6/95, que te acabo de hablar, entre Tijuana, contra el artículo 14 del presupuesto de egresos de la Federación de Ernesto Zedillo para el ejercicio del 95. Y luego la reforma constitucional, que ya le puso orden en 1999. 99 sí. Y ya dijimos orden de gobierno. No, bueno, la reforma, sí. Esa reforma. Que también, en la que algunos te comprometo porque tenemos que platicar. Hay que hablar de ella. Ese es el régimen jurídico vigente actualmente. Es el vigente y tiene algo que dices tú que es muy importante. La gran tarea de este colegio y de los abogados municipalistas, colegiados o no, es de hacer, primero creer, por chiquito que sea el municipio, las facultades que tienen. La autonomía, me decía algún alcalde, es que no la respetan. Que nadie se las va a respetar si no la defiende. Pues claro. Entonces, yo creo que son temas pues que es parte de la historia que convocó a este colegio a formarse, a su formación, pero al final del día, el derecho en general, como quienes somos abogados lo podemos decir, pues es para hacerse valer en la demanda, en la defensa, en el consejo, en el desarrollo legislativo. Pero autonomía que no se ejerce, claro. Se atrofia. Muy bien, pues muchas gracias, amigas y amigos que nos han seguido en esta conversación. Le agradecemos mucho a nuestro amigo Juan Marcos Gutiérrez la oportunidad de platicar y de conocer con un poco más de detalle este proceso de amparo que marcó una pauta muy importante en el desarrollo urbano de los municipios y que sin ninguna duda será un instrumento que se hará valer como precedente en el futuro. Y aprovecho yo finalmente para convocarlos para que se acerquen al colegio, para que nos sigan no solo en nuestras redes, sino que estén pendientes de las actividades. En estos días está en proceso un concurso de ensayo en materia de derechos humanos en el contexto del municipio. Tendremos también en breve ya un curso de introducción al derecho municipal. En fin, hay una serie de actividades. En octubre vendrá nuestro congreso. En fin, hay una serie de actividades a las que todos los operadores jurídicos, todos los funcionarios municipales que sean abogados están cordialmente invitados. Seguimos viéndonos en las siguientes videos.